En los albores de la creación, cuando la tierra aún no conocía el dolor ni la muerte, Dios decidió formar al primer hombre. Tomó polvo de la tierra, moldeando con manos divinas cada músculo, cada nervio, cada rasgo, y le insufló vida con su aliento sagrado. Así nació Adán, el primer ser humano, consciente, capaz de admirar, pensar y sentir. Al abrir los ojos, Adán contempló la majestuosidad de un mundo perfecto, ríos cristalinos que serpenteaban entre colinas verdes, árboles que ofrecían frutos abundantes y animales que convivían en armonía, sin miedo ni agresión. Todo respiraba paz y luz, y cada amanecer era un recordatorio del amor infinito de Dios. Desde su primer instante, Adán experimentó una conexión profunda con su Creador. Caminaba por el jardín del Edén y sentía cómo la presencia de Dios lo llenaba de calma y sabiduría. Cada criatura que se acercaba parecía reconocer en él a un guardián y compañero, y cada planta, cada río y cada sonido eran lecciones silenciosas sobre la perfección y el orden de la creación. Dios le encomendó una misión: cuidar del jardín, dar nombre a los animales y preservar la armonía de aquel lugar. En esa responsabilidad, Adán comenzó a entender que la libertad conlleva elección, y la obediencia a Dios es la clave para vivir en plenitud. Cada acción de Adán debía reflejar respeto y amor hacia todo lo que le rodeaba, y en ello residía su verdadera grandeza. Sin embargo, aunque el Edén era un paraíso, Adán no debía recorrerlo solo. Dios, observando su vida, vio que no era bueno que estuviera solo y decidió crear a Eva, la primera mujer, a partir de una costilla de Adán mientras dormía. Cuando despertó y vio a Eva, su corazón reconoció en ella la compañera que completaba su existencia. Juntos exploraron cada rincón del jardín, compartiendo el gozo de la creación, admirando la perfección del mundo y disfrutando de una conexión espiritual directa con Dios. La vida era armoniosa, y en cada instante aprendían a valorar la belleza del mundo y la importancia de vivir conforme a la voluntad divina. No obstante, en medio de tanta perfección, existía una instrucción clara. Había un único árbol en el jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuya fruta estaba prohibida. Dios había advertido a Adán y Eva que no debían comer de él, pues aquel acto traería consecuencias. Esta advertencia no era un castigo, sino una enseñanza profunda sobre la libertad y la responsabilidad, sobre la importancia de confiar en Dios y de comprender que cada elección tiene peso y significado. En esta instrucción residía la primera gran lección de la humanidad, la obediencia consciente y el discernimiento entre lo que acerca a Dios y lo que aleja de Él. El tiempo en el Edén transcurría en perfecta armonía, pero la tranquilidad fue desafiada por la astucia de la serpiente. Este ser, más sagaz que cualquier otra criatura, se acercó a Eva y comenzó a sembrar dudas en su corazón. Con palabras suaves y persuasivas, le prometió que comer del fruto prohibido no traería pecado, sino sabiduría y conocimiento, que sus ojos se abrirían y serían como Dios. La tentación despertó la curiosidad y el deseo de comprender más allá de los límites impuestos, y Eva, seducida por estas promesas, tomó del fruto y ofreció a Adán. Él, confiando en ella y compartiendo la misma curiosidad, también comió. Al instante, sus ojos se abrieron a una nueva realidad. La vergüenza, la culpa y el miedo penetraron su corazón por primera vez. La inocencia se perdió, y la perfección del Edén fue oscurecida por el conocimiento del bien y del mal. La relación directa con Dios se fracturó, y Adán y Eva experimentaron emociones desconocidas, temor, remordimiento y conciencia de su vulnerabilidad. Comprendieron que la libertad implica responsabilidad y que el poder de elección, aunque un regalo divino, trae consigo consecuencias que no se pueden ignorar. Dios los llamó y los confrontó, revelando la magnitud de su desobediencia. La sentencia fue clara: debían abandonar el Edén y enfrentar un mundo donde la tierra requeriría trabajo arduo, donde el dolor y la mortalidad serían inevitables y donde la vida misma demandaría esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios ofreció misericordia,
dejando entrever la posibilidad de redención y la promesa de reconciliación a través de la fe y la obediencia. Fuera del Edén, Adán y Eva comenzaron a aprender a vivir en un mundo diferente. La tierra, antes abundante y generosa, ahora exigía cuidado y esfuerzo. Debían cultivar alimentos, protegerse de los peligros y enseñar a sus hijos sobre la vida, la fe y la responsabilidad. Caín y Abel llegaron como frutos de su amor, y con ellos aprendieron lecciones profundas sobre justicia, perdón y las consecuencias de nuestras acciones. Cada día estaba marcado por el trabajo y la enseñanza, por la necesidad de mantener la fe viva y de aprender a caminar según la voluntad de Dios, incluso en un mundo lleno de desafíos y sufrimiento. La historia de Adán nos enseña reflexiones profundas. La obediencia es vital para vivir en armonía con Dios. La libertad conlleva responsabilidad. El error y la caída son parte de la condición humana, pero también lo es la oportunidad de aprender, crecer y reconciliarse con el Creador. Cada decisión tiene impacto, cada acción deja huella, y la vida está llena de lecciones que nos acercan o nos alejan de la luz divina. Adán, desde su creación perfecta hasta su vida fuera del Edén, nos muestra que aunque enfrentemos errores y dificultades, la fe, la esperanza y la obediencia nos guían de regreso hacia Dios, y que cada experiencia es una oportunidad de aprendizaje y transformación espiritual. Tras ser expulsados del Edén, Adán y Eva se encontraron frente a un mundo completamente distinto, un entorno lleno de retos, donde la abundancia que conocieron se convirtió en esfuerzo constante y donde cada amanecer requería trabajo y perseverancia. La tierra, que antes ofrecía sus frutos sin intervención, ahora demandaba su cuidado. El alimento debía cultivarse, la seguridad debía ganarse, y cada día traía consigo el cansancio del esfuerzo humano. El hombre que una vez caminó en un paraíso perfecto debía aprender junto a su compañera y sus descendientes a vivir con humildad y responsabilidad, enfrentando los límites impuestos por la mortalidad y por la fragilidad de la existencia humana. Adán comenzó a enseñar a Eva y a sus hijos lo que aprendió del Edén, transmitiendo la reverencia y el respeto hacia Dios y la importancia de obedecer sus mandamientos. La vida lejos del jardín se volvió un ejercicio constante de paciencia y fe. Cada cosecha, cada esfuerzo por construir un refugio, cada cuidado que debían prestar a los animales era una oportunidad para comprender que la bendición de Dios se manifiesta no en la facilidad de la vida, sino en la fidelidad a Él, aun cuando las pruebas parecen abrumadoras. En este escenario, la humanidad comenzó a experimentar el peso de sus decisiones, el impacto de sus errores y la necesidad de arrepentimiento y reflexión continua. La convivencia de Adán y Eva con sus hijos trajo nuevas lecciones y desafíos. Caín y Abel crecieron bajo la guía de sus padres y con ellos se manifestaron las complejidades de la naturaleza humana, la envidia, la justicia, la fe y la lealtad. Caín, perturbado por los celos y la falta de control de sus emociones, cometió el primer asesinato, matando a su hermano Abel. Este evento marcó un antes y un después en la historia de Adán, pues enfrentó el dolor de la pérdida y la gravedad de la maldad humana nacida de la desobediencia inicial. Reflexionó sobre la fragilidad de la naturaleza humana y sobre cómo incluso en las familias más cercanas puede surgir el conflicto cuando la obediencia y la justicia no guían el corazón. A través de estas experiencias, Adán comenzó a comprender que la vida humana es un equilibrio constante entre la tentación y la fe, entre el error y la oportunidad de redención. Cada decisión tomada influía en la vida de quienes le rodeaban, y cada enseñanza impartida a sus hijos era una semilla que podía crecer en virtud o en maldad. La caída del Edén no solo fue un evento aislado, sino el inicio de la responsabilidad humana. Vivir con consciencia de la presencia de Dios, actuar con rectitud y aprender de los errores propios y ajenos. Cada día traía consigo la necesidad de disciplina, oración y reflexión, y Adán descubrió que la humildad y la paciencia se convierten en aliados esenciales para sobrevivir y prosperar en un mundo marcado por la limitación y la mortalidad.
El paso del tiempo mostró a Adán que la vida es también un escenario de aprendizaje espiritual continuo. A través del trabajo diario, del cuidado de sus hijos y del vínculo constante con Eva, se formaron en él principios profundos: la perseverancia ante la adversidad, la fe en la providencia divina y la comprensión de que los errores, por dolorosos que sean, no destruyen la relación con Dios si existe arrepentimiento y voluntad de enmendar el camino. Cada amanecer fuera del Edén recordaba la fragilidad de la existencia, pero también la posibilidad de crecimiento, de rectificación y de acercamiento a la luz divina. La crianza de sus hijos trajo más lecciones. Adán entendió que el amor y la disciplina deben coexistir, que la paciencia es crucial cuando los conflictos surgen y que la comunicación con Dios debía ser constante para guiar la vida familiar. Enseñó a sus hijos a trabajar la tierra, a respetar la creación y a reconocer la importancia de vivir según la voluntad divina. A través de la enseñanza práctica y de los ejemplos de vida, Adán buscó mantener viva la fe que un día lo guió en el Edén, intentando transmitir a la próxima generación la importancia de la obediencia y de la responsabilidad ante sus acciones. Cada día fuera del jardín era un recordatorio del contraste entre la perfección que una vez existió y la realidad de la vida humana, limitada, marcada por el esfuerzo, el dolor y la necesidad de aprender de los errores. Sin embargo, en esa vida imperfecta, Adán descubrió la grandeza de la resiliencia y la fuerza de la fe. Comprendió que aunque la perfección se había perdido, la presencia de Dios nunca lo abandonaba y que la esperanza de redención estaba siempre disponible para quienes perseveran en la búsqueda de la rectitud y del amor divino. La reflexión constante se convirtió en parte de su existencia. Adán meditaba sobre sus acciones, sobre las de sus hijos y sobre cómo cada elección tenía un impacto espiritual y físico en su vida y en la de los demás. Aprendió que la libertad es un don precioso que debe ser guiado por la sabiduría y que la desobediencia puede traer consecuencias profundas y duraderas. Pero también comprendió que el aprendizaje, la oración y la fe tienen el poder de transformar incluso la mayor oscuridad en lecciones valiosas, capaces de iluminar el camino hacia la reconciliación con Dios. A lo largo de los años, Adán y Eva enfrentaron pérdidas, desafíos y pruebas constantes, pero nunca dejaron de enseñar a sus hijos la importancia de la obediencia y del arrepentimiento. Cada error cometido por ellos o por su descendencia era una oportunidad de reflexión, un recordatorio de que la humanidad, aunque caída, siempre tiene la posibilidad de buscar la guía divina y aprender de sus fallos. La experiencia de la vida fuera del Edén enseñó a Adán que la verdadera sabiduría no reside en la ausencia de dificultades, sino en la manera en que se enfrentan, en la forma de sostener la fe aun en medio del sufrimiento y en la capacidad de transmitir esas lecciones a quienes vienen después. El legado de Adán se consolidó en la transmisión de valores espirituales, en la enseñanza de la responsabilidad personal y en la práctica diaria de la fe. Su vida fue un testimonio de que, aunque la desobediencia puede traer dolor y la vida fuera del paraíso está llena de desafíos, la obediencia, la reflexión y la devoción a Dios son caminos que permiten vivir con propósito y esperanza. Cada acción, cada enseñanza y cada oración que practicaba con sus hijos reforzaba la conexión con lo divino y mantenía viva la llama de la fe, mostrando que incluso en un mundo marcado por la limitación y el sufrimiento, la humanidad puede encontrar sentido y guía en la luz de Dios. A medida que avanzaban los años, Adán comprendió que la existencia humana es un ciclo de aprendizaje continuo. Cada decisión, cada error, cada acto de amor o de fe era una lección que debía recordarse y transmitirse. La caída del Edén no fue solo una pérdida, sino también un punto de partida para comprender la responsabilidad y la libertad humana. La vida fuera del jardín enseñó que la obediencia a Dios y la práctica constante de la fe no eliminan las dificultades, pero permiten enfrentarlas con fuerza, resiliencia y esperanza. En esta vida imperfecta, Adán descubrió que cada instante es una oportunidad para crecer, reflexionar y acercarse más a Dios, dejando un legado espiritual
que trascendería generaciones y serviría como guía para toda la humanidad. La historia de Adán nos enseña que la vida humana está marcada por la libertad y la responsabilidad, que incluso el primer hombre, creado perfecto y colocado en el paraíso, enfrentó la tentación, cometió errores y sufrió las consecuencias de sus decisiones, nos recuerda que la experiencia humana siempre estará entre la luz y la oscuridad, entre la obediencia y la transgresión, entre el paraíso y la realidad del mundo. Adán vivió la perfección, la inocencia y la armonía, pero también conoció el dolor, la culpa y la pérdida, y a través de su vida fuera del Edén, aprendió que la fe, la reflexión y la obediencia son el camino que guía hacia la reconciliación con Dios. Sus errores no fueron un final, sino el comienzo de un aprendizaje profundo para toda la humanidad. Cada acto, cada enseñanza, cada momento de humildad y perseverancia de Adán nos muestra que aunque caigamos, siempre existe un camino de redención, que la obediencia y la fe fortalecen el espíritu y que incluso en medio del sufrimiento podemos acercarnos a la luz divina. Hoy, su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestro corazón, y nos recuerda que la cercanía con Dios se mantiene viva si confiamos, si aprendemos y si nos mantenemos firmes en la fe. Amado Dios, creador del cielo y de la tierra, fuente de toda vida y sabiduría, venimos ante ti con humildad y reverencia, recordando la historia de tu primer hijo, Adán. Señor, así como lo formaste del polvo y le insuflaste vida, insufle vida en nuestro espíritu, que podamos caminar con conciencia, amor y obediencia en todo momento. Ayúdanos a aprender de sus errores y aciertos, a comprender que la libertad que nos diste es un regalo que conlleva responsabilidad, y que cada decisión, cada pensamiento y cada acción tiene consecuencias en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. Fortalece nuestro corazón para resistir la tentación, como Adán debió hacerlo, y para reconocer que aunque caigamos, siempre hay un camino de regreso a ti, lleno de perdón, redención y luz divina. Señor, enséñanos a valorar la creación que nos rodea, a cuidar de nuestra vida, de nuestra familia y de aquellos a quienes amas. Que podamos transmitir a quienes vienen después la sabiduría aprendida a través de la historia de Adán, que la obediencia es nuestra protección, que la humildad es nuestra fortaleza y que la fe es la luz que guía incluso en la oscuridad. Ayúdanos a mantener nuestros corazones firmes, a perdonar nuestros propios errores, a crecer en paciencia y a encontrar esperanza en cada dificultad. Que podamos reconocer que el dolor y la adversidad son maestros que nos acercan más a ti y que la gracia divina siempre nos ofrece un camino de aprendizaje, renovación y amor eterno. Señor, tal como Adán enfrentó la pérdida del paraíso y la lucha diaria fuera del Edén, permítenos a nosotros enfrentar las dificultades del mundo con valentía, esperanza y resiliencia. Que nunca olvidemos que la verdadera fuerza no reside en la perfección, sino en la capacidad de levantarnos después de caer, de reflexionar sobre nuestros errores y de caminar con humildad y fe. Ayúdanos a que cada paso que demos sea guiado por tu luz, que nuestros pensamientos estén alineados con tu sabiduría y que nuestras acciones reflejen amor, justicia y obediencia. Que la historia de Adán viva en nosotros como una enseñanza eterna, que aunque caigamos, podemos volvernos mejores, acercarnos a ti y cumplir con el propósito que nos diste al nacer. Señor, te pedimos que nos enseñes a comprender la importancia de la obediencia, la fe y la responsabilidad, que podamos reconocer que nuestras decisiones importan, que nuestras acciones tienen un impacto y que nuestra vida puede ser un testimonio de tu amor y sabiduría. Líbranos de la sombra de la desobediencia. Guíanos hacia la luz del conocimiento y la verdad y enséñanos a vivir con gratitud, humildad y esperanza. Que nuestra vida sea un reflejo de la redención que ofreces y que, al igual que Adán, podamos transmitir a los demás la importancia de caminar contigo, confiando siempre en tu misericordia y protección. Señor, fortalece nuestro espíritu
para enfrentar los desafíos diarios, la incertidumbre y las pruebas que vienen en nuestro camino. Que podamos aprender de cada dificultad, encontrar sentido en cada experiencia y crecer en fe y amor. Enséñanos a ser guardianes de nuestra vida, de nuestros hijos y de aquellos que nos rodean, como Adán fue el primer cuidador de la creación, y ayúdanos a comprender que cada acto de obediencia, cada oración sincera y cada decisión justa nos acerca más a ti. Que la historia de Adán nos inspire a vivir plenamente, a aprender de nuestros errores, a enseñar con amor y a caminar siempre en la luz de tu presencia. Padre amado, haz que nuestras vidas reflejen la enseñanza de la primera humanidad, que aunque caigamos, siempre existe un camino de regreso, que aunque enfrentemos dolor, siempre hay esperanza, y que aunque vivamos en un mundo lleno de desafíos, tu luz nos guía y nos sostiene. Que podamos vivir cada día con gratitud, respeto, obediencia y fe, recordando siempre que cada decisión es una oportunidad de crecer, de acercarnos a ti y de cumplir con el propósito divino que nos otorgaste desde el principio. Señor, haz que nuestras almas encuentren fortaleza en tu amor, que nuestros corazones se mantengan firmes ante la tentación y que la historia de Adán inspire nuestra vida para siempre, guiándonos hacia la paz, la redención y la luz eterna. Amén.